2024 fue un año histórico. Estuvimos al borde de una guerra nuclear, tuvimos varias guerras regionales, algunos gobiernos cayeron, otros se levantaron de las cenizas y en general hemos visto el mundo cambiar. En este video repasaremos los acontecimientos políticos más importantes del año y veremos qué puede pasar en 2025. Vamos a ver. Para empezar, trataremos de explicar por qué este año ha estado tan movido. Vean esta imagen. 2024 ha sido uno de los años electorales más importantes de toda la historia. El 25% de la población mundial ha celebrado elecciones, aunque bueno, la gran mayoría de esta gente es de la India. Pero fuera de eso, países muy importantes como México, Venezuela, que es un punto clave, y nada más y nada menos que la primera potencia mundial, Estados Unidos, han ido a votar este año. Así que revisemos un poco qué han traído todos estos encuentros electorales y qué han cambiado en el mundo. Empecemos con una elección que lo sorprendente no fue su ganador, sino la proporción de la victoria. México. Todas las encuestas apuntaban a que Morena, el partido en el poder, se llevaría mínimo el 50% de los votos. La oposición era un chiste de mal gusto y AMLO había tenido mucha popularidad entre la gente. Lo que no muchos esperaban era que Sheinbaum ganara con más del 60% en las elecciones presidenciales y que Morena lograra llevarse la mayoría calificada en el poder legislativo, cosa que les permitiría hacer reformas constitucionales sin tener que negociar absolutamente nada con la oposición. Ya se veía desde el 2018 que estábamos a punto de un cambio de régimen en el país y ahora se confirma. Con la reforma judicial aprobada en septiembre, ya ninguno de los tres poderes escapa a la 4T. Literalmente tienen carta blanca para crear un país a su gusto. Ahora México se ha convertido en una especie de bastión de la izquierda a nivel hispanoamericano y casi te diría que mundial. Medios de todo el mundo hablan del carácter de esa mujer progresista que ha llegado al poder y de cómo ha puesto en su lugar a gente como Donald Trump que amenaza al país, o al menos eso dicen los periódicos. Y es que se tienen que agarrar a algo, porque sí, en México este discurso de la izquierda progre sigue vigente y veremos si logra sobrevivir un tiempo más. Pero si vamos, por ejemplo, a su vecino del norte, encontramos todo lo contrario. Las elecciones yanquis siempre son el evento político más importante del año en el que se celebran. Sea cual sea el resultado, todos los ciudadanos del planeta Tierra lo resienten, y este año no ha sido la excepción. Tras una campaña en la que un candidato se bajó de la contienda porque literalmente no daba más de sí, y al otro lo intentaron asesinar en 2 ocasiones, Trump se hizo con el poder. Además, con una ventaja bastante grande, más de 300 votos electorales ante una Kamala que poco pudo hacer, aparte de recordarnos lo peligrosa que es la extrema derecha, sea lo que sea que signifique eso, siendo que la gente de su partido nos tienen al borde de una guerra nuclear, pero hablaré de eso más adelante. La victoria de Trump significa muchas cosas. En primera, la clara decadencia que ha tenido el progresismo en todo el planeta. Cuando antes llevar banderitas de colores y poner tus pronombres en tu biografía de Instagram era la moda, ahora parecen simplemente las costumbres de un grupo de inadaptados. Madre, se me van a funar por esa frase. Aparte, también refleja el hartazgo del estadounidense promedio al intervencionismo militar de Estados Unidos por el mundo. Trump habló abiertamente de acabar con la guerra de Ucrania. Spoiler, eso no va a pasar. Pero aún así le ha funcionado para ganar ciertos votos. Y no solamente de la malvada gente de extrema derecha, también de la gente normal que ha dejado de confiar por completo en el Partido Demócrata. Y es que eso es otro tema. Este año ha servido para darnos cuenta de la enorme crisis en la que se encuentra la democracia a nivel mundial. Y es que en los grandes países democráticos del mundo se están deshaciendo desde dentro. Hace apenas unas semanas, el presidente de Corea del Sur declaró la ley marcial para librarse de unos casos de corrupción. Tanto Francia como Alemania han perdido su capacidad para formar gobiernos y sus dirigentes tienen cero apoyo de la ciudadanía. En Canadá vemos al primer ministro Justin Trudeau cambiando por completo su discurso porque sabe que perderá las próximas elecciones, y todo el mundo habla de la necesidad de parar a un peligroso enemigo común, la extrema derecha. ¿Qué carajo significa eso? Bueno, a mí no me pregunto. Básicamente es todo lo que se oponga a los partidos en el poder y tenga un poco de sentido común. Y fíjense que eso lo dice alguien que siempre se ha considerado de izquierda, o sea, yo. Y eso en los lugares donde técnicamente hay democracias consolidadas, porque en otros países las acusaciones de fraude electoral son el pan de cada día. Básicamente, si eres un candidato que no está alineado al bloque occidental, es muy probable que te acusen de fraude. Pasó en Venezuela con Maduro,
pasó en Georgia con Sueño Georgiano, pasó en Moldavia, y a ver, más allá de meterme en cada uno de estos casos, mejor convengamos que son 3 puntos estratégicos claves para Rusia, 2 por su pasado soviético, Georgia y Moldavia, y Venezuela por sus recursos naturales. Y de ambos bandos se empieza a crear una narrativa cada que hay elecciones sobre el bando contrario. Vamos, la típica propaganda de guerra. Porque sí, si alguien tenía duda de que estuviéramos enfrente de una guerra mundial, 2024 viene a recordarnos. El año comenzó con 2 grandes conflictos previamente iniciados. La guerra de Ucrania, que ya está por cumplir su 3er año, y la guerra de Gaza, que comenzó el año pasado. En Ucrania ha pasado de todo. Rusia ha seguido ganando territorio de manera lenta pero segura. A Ucrania un día se le ocurrió que era buena idea invadir Rusia. A Rusia un día se le ocurrió que era buena idea hacerse amigo de Corea del Norte y llevarse soldados norcoreanos para defender su territorio. Y a los ucranianos, al ver cómo iban perdiendo la guerra, dijeron: oye, Estados Unidos, ¿podemos bombardear a Rusia con tus misiles? Y después de mucha insistencia, finalmente los gringos les dieron permiso, entre muchas comillas. Y aunque era un movimiento que literalmente ponía en peligro el futuro de la raza humana, a los yanquis les valió mal. Al final, Putin solo respondió lanzando un misil hipersónico, todo grandote y todo monstruoso, que literalmente no hay un solo sistema antimisiles en el mundo que lo pueda parar. No causó demasiado daño, pero es una muestra de Putin de decir: miren, sí podemos destruir al mundo si nos lo proponemos. Pero como ya dije, Rusia y Ucrania no son los únicos países donde hay guerra. Con todo y todo, 2024 fue el año de Medio Oriente. Y eso, bueno, ya sabemos que desde el 7 de octubre del año pasado, Israel se propuso acabar con Hamas. Y han estado todo el año con esa labor. Pero como he explicado en este canal, Hamas y otras organizaciones como Hezbollah en el Líbano están financiadas por Irán. Así que todo lo que pasa en Medio Oriente se puede resumir a esta guerra entre Israel, apoyada por Estados Unidos, e Irán, que tiene toda una red de aliados en esa zona del mundo. Los judíos llevan todo el año pegándole objetivos militares concretos, los grandes líderes de diversas organizaciones como Hamas y Hezbollah, los 2 muertos, políticos muy importantes para el régimen de los ayatolás también muertos, y varias de estas bajas han ocurrido en el propio territorio iraní, cosa que significaba una derrota moral para los persas, cada que esto pasaba, porque fue más de una vez. Irán decía: sí, estamos muy molestos y vamos a vengarnos, y lo más que hacían era lanzar un montón de misiles al cielo israelí, pero que al final el mayor daño que hacían era destruir alguna base militar o centro de operaciones, pero nada demasiado grave. Israel, además de seguir con sus operaciones en Gaza, comenzaron un operativo en el sur del Líbano para destruir a Hezbollah, una organización que, a pesar de no ser un ente estatal, tenían más poder militar que los ejércitos de varios países, y parcialmente lo han logrado. Hezbollah está luchando por su supervivencia y actualmente han firmado un alto al fuego que, siendo honestos, es una mega formalidad. A todo esto hay que sumarle un acontecimiento que es muy importante y que yo todavía no he tenido la oportunidad de cubrir en este canal: la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad, un tipo que llevaba casi 15 años sobreviviendo a una guerra civil en su país, gracias al apoyo de Rusia y de Irán, y que obviamente representaba un aliado importantísimo para estos países. Pero como ya vimos, ambos tenían, digamos, problemas más urgentes. Así que un grupo de rebeldes armados aprovechó y en menos de 2 semanas acabó con un régimen que tenía décadas. Del nuevo gobierno, bueno, todavía no sabemos demasiado. Actualmente le están jugando a la de siempre, a ser amigos de todos. Se reúnen con los británicos, tienen buenas palabras para los alemanes, pero a la vez dicen que su gobierno no tiene nada en contra de Rusia ni de Irán. Siria es un punto clave para las rutas comerciales y militares de Medio Oriente, y un cambio tan brusco en el régimen puede ser clave para la geopolítica de 2025, pero eso es tema para otro video. Como ven, en este año ha pasado de todo, y hemos dejado fuera bastantes cosas: los conflictos en África, la caída de la bolsa japonesa a mediados de año, la dirigencia de Javier Milei en Argentina, las protestas anti-inmigración en Reino Unido, en fin, un montón de cosas que nos hacen darnos cuenta de la importancia de este año. Pero ¿por qué? ¿Por qué han pasado tantas cosas en tan poco tiempo? Bueno, como ya dije, una manera de explicarlos con la enorme cantidad de elecciones que han habido durante este año, y porque ya teníamos 2 guerras abiertas que no han hecho más que escalar. Pero como vengo diciendo en este canal, la pérdida de poder geopolítico de Estados Unidos y sus aliados, y la unión cada vez más fuerte del bloque de los BRICS, han colaborado en acelerar estos procesos. Estados Unidos busca desesperadamente tumbar a alguno de sus rivales geopolíticos, ya sea Rusia e Irán,
porque créanme que con China no pueden, y para ello está utilizando todos sus armas. Aparte, la llegada de Trump, un candidato menos belicista que los demócratas, hace que estos quieran acelerar todas las guerras para asegurarse que sus empresas armamentísticas no pierdan sus ventas en los próximos 4 años. Como ya les dije, dudo mucho que la guerra de Ucrania acabe en 2025. Todos harán como que buscan llegar a un acuerdo, pero al final nadie lo hará. Y en Medio Oriente la cosa no hará más que empeorar. La guerra civil en Siria no está ni cerca de terminar. Israel sabe que este es el momento indicado para intentar dar el golpe de gracia a la República Islámica de Irán. Por otro lado, en nuestro lado del charco, posiblemente varios gobiernos progresistas sufran derrotas muy duras. Canadá, como ya he dicho, está al borde de una crisis económica y seguramente cambie de gobierno. Y Lula está enfrentando cada vez más problemas en Brasil. Pero es momento de que ustedes me digan qué opinan. Díganme en los comentarios alguna predicción geopolítica que tengan para 2025. Los estaré leyendo. Este fue el último video del año y quizá durante las primeras semanas de enero tampoco esté tan activo, así que nos vemos dentro de un rato. Gracias a todos.